día de hoy nos va a presentar la doctora Nicté Guadalupe Figueroa Vega. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es químico farmacobiólogo de formación, realizó sus estudios de maestría y doctorado en el área de inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado en enfermedades reumatológicas, AR, LEG, ETAI y modelos animales de esclerosis múltiple con ratas Lewis y Winstar, con un abordaje tanto básico como clínico del proceso inflamatorio. Ha realizado estudios de una estancia postdoctoral de 2 años de duración en el Hospital de la Princesa, Universidad Autónoma de Madrid, y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, del Instituto Carlos III, Madrid, España, y también ha trabajado con muestras de pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes y ha llevado a cabo diferentes estudios en pacientes con tumores neuroendocrinos y tiroideos. Principalmente ha trabajado en el área de endocrinología. También se ha desarrollado como profesor investigador de tiempo completo, PROMEP, en la Universidad de Guanajuato, donde ha trabajado con obesidad mórbida y mujeres en la menopausia, abordando los procesos angiogénicos e inmunológicos del desarrollo de la obesidad, recambio celular, mecanismos de estrogenización que dan lugar a los cambios hormonales y síntomas en esta etapa de la mujer, como son bajos niveles de FSH, obesidad per se, concentraciones elevadas de metabolismo de colesterol, así como también los riesgos que conllevan de tipo cardiovascular, como es daño endotelial, incremento de moléculas de adhesión, miRNAs, que los regulan, y de cáncer de mama. Además ha manejado un modelo murino C57BL6 y de diabetes tipo 2. También tiene experiencia docente tanto en pre como posgrado, también ha realizado gestión académica y de proyectos de investigación en el Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato, Campus León, donde ha impartido asignaturas de fisiología, con tal es el caso de la endocrinología, inmunología, bioquímica, genética y estadística, y ha dirigido 2 tesis de maestría y una de doctorado, así como ha participado como tutor en los programas de verano de ciencia como son del Delfín, la MC, así como de la región centro. También ha realizado técnicas inmunológicas y de biología molecular, tales como FACS, Sorter, cultivo primario y de líneas celulares, Western Blot, ELISA, RT-PCR en tiempo real, detección de SNP mediante discriminación alélica, inmunohistoquímica en cortes congelados y parafina, entre otras. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, actualmente cuenta con 12 artículos publicados y 4 enviados recientemente a publicación. También ha participado en el diseño y realización de ensayos clínicos con la industria farmacéutica, en este caso la empresa Novartis, en el Hospital Universitario de la Princesa con pacientes con tumores neuroendocrinos, con la utilización de análogos de la somatostatina e implementación de nuevos métodos para la determinación del biomarcador cromagranina A. El día de hoy nos va a presentar la plática titulada Aspectos inmunológicos en las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Te dejamos la palabra, doctora. Buenos días. Bueno, primero que nada agradecerles al doctor Peña Lecona y al doctor Medel por la invitación. Sí. A este coloquio. Bueno, como se habrán dado cuenta, vamos a cambiar un poquito el giro de las charlas que hasta este momento se habían venido dando. Ahora vamos a meternos un poquito en el área de la biología, específicamente la inmunología. Voy a hablarles rápidamente un poquito de en lo que consiste en sí la inmunología y todas sus células, para después irlos adentrando a todos los proyectos o tipos de trabajo en los que yo he estado participando o he estado llevando a cabo. Entonces, bueno, las principales células de la inmunología son los linfocitos T. Estos linfocitos T
se generan en la médula ósea, de ahí van a pasar al timo, en donde van a llevar a cabo su maduración. Al salir del timo, van a salir como células no autorreactivas, como células CD4 positivas o células CD8 positivas, a las cuales se les conoce como linfocitos T naive o T vírgenes, porque son células que no han estado en contacto con ningún antígeno o un bicho, como quieran llamarle. Al mismo tiempo, de este timocito van a salir en todas las personas, en todos los humanos, tenemos aproximadamente un 2% de células que se les conoce como células T autorreactivas, que van a ser estos mismos linfocitos, pero que expresan otros marcadores, y que bajo condiciones de homeostasis, nadie, estas células les va a causar algún mal. Sin embargo, aquellas personas que tengan susceptibilidad genética o bien alguna susceptibilidad ambiental, esos linfocitos T van a despertar en algún momento de nuestra vida, y es cuando las personas pues, empiezan a padecer que artritis reumatoide, que lupus eritematoso generalizado, que psoriasis y otras enfermedades que ustedes, bueno, supongo que más o menos han estado escuchando a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, de esos mismos timocitos se van a originar o se van a madurar otro tipo de células que se llaman células T reguladoras. Estas T reguladoras se llaman T reguladoras naturales, y al salir a la circulación, digamos que son las células que van a frenar a esas células autorreactivas. Entonces, de tal manera que una persona sana tiene células CD4, CD8, células T autorreactivas y linfocitos T reguladores. Cuando estas células T autorreactivas se despiertan, estos linfocitos T reguladores son los primeros en comenzar a atacar a estos linfocitos para evitar esas respuestas hiperreactivas. Una vez que los linfocitos T naive, ya sean CD4 o CD8, pero en ese caso les voy a hablar solamente de los CD4, se enfrentan o entran en contacto con un microorganismo, lo tienen que hacer a través de unas células que se conocen como células presentadoras de antígeno, que represento aquí, que pueden ser células dendríticas, macrófagos, monocitos o linfocitos B. Cuando entran en contacto, se activan diferentes receptores y moléculas que expresan en su superficie, tanto de la célula presentadora de antígenos como del linfocito, y van a dar lugar a diferentes tipos de células, que son las cuales van a llevar a cabo esa batalla contra ese microorganismo. Si el tipo de microorganismo se diferencia hacia TH1, entonces se va a producir una respuesta de tipo celular. Por ejemplo, cuando nos infectamos por salmonela, principalmente estos linfocitos T, H1 son los que van a contrarrestar esa infección. Cuando, por ejemplo, pues tenemos una infección de vías aéreas, por ejemplo, una gripe, un catarro, una infección de vías pulmonares, la vía que se va a activar son los linfocitos TH2, entonces se va a secretar interleucina 4, que es la interleucina que va a contrarrestar a las inmunoglobulinas de tipo IgE, que son las que se incrementan, entre otros. Además, hay otra población más recientemente conocida que se denomina TH17, que son unas células muy peculiares porque además de que son células que también comparten cierta función con las TH1, es decir, van a combatir a los patógenos, también se ha visto que estas TH17 en algún momento su sobreexpresión o su sobreproducción también va a estar participando en el desarrollo inflamatorio de varias enfermedades que ya conocemos. Además, estos mismos linfocitos T naive, al encontrarse con algunos antígenos, ya sean alguna como listeria principalmente, entre otros, tienen la capacidad de inducir unas células que se denominan TH3 o linfocitos T reguladores inducidos, es decir, son otro tipo diferente de células que van a estar regulando la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿sí? Su principal característica es que van a producir el TGF-beta y a través de esta citosina pues van a llevar a cabo esa batalla o esa reducción de las respuestas hiperreactivas. Entonces aquí les presento más o menos cómo es el modelo general de cómo los linfocitos T reguladores van a contrarrestar a un linfocito T efector autorreactivo. Entonces puede ser a través de la síntesis de citocinas supresoras o antiinflamatorias, que estas al tener receptores, los linfocitos T autorreactivos, pues estas llevan a cabo su función y van a impedir la proliferación, la producción de citocinas proinflamatorias, entre otras funciones. O bien a través de un contacto célula a célula, ya que existen tanto receptores como
ligandos en ambas células, que al momento que hacen contacto esos receptores con sus respectivos ligandos, van justamente a desencadenar varias vías de señalización, impidiendo que estos linfocitos pues proliferen y produzcan citocinas o algunas otras moléculas que van a estar perpetuando los fenómenos de inflamación. Bueno, entonces, la autoinmunidad pues es la pérdida de los mecanismos responsables de la tolerancia a lo propio, ya sea por una ruptura de la tolerancia central, es decir, desde el timo, o bien una ruptura de la tolerancia periférica que ocurre ya, digamos, a nivel sistémico, o bien por factores genéticos, por infecciones como les mencionaba anteriormente, y factores hormonales. Entonces, pues todo esto va a resultar en respuestas excesivas, descontroladas, que van a conllevar a un daño tisular y fenómenos de inflamación crónica. Entonces, aquí observamos cómo un linfocito TNAIP entra en contacto con una célula presentadora de antígenos. Aquí están los receptores involucrados principalmente. Sin embargo, si esta presentación de antígenos se hace como que de manera continuada o superestimulada, entonces estos linfocitos T son los que se van a expandir o van a proliferar de más, haciendo que haya unas clonas en demasía en esa persona y por lo tanto pues se lleve a cabo esa enfermedad, que como ya les mencioné pues puede ser artritis, lupus, psoriasis, diabetes tipo 1, entre muchas otras. Entonces, ya se sabe o es muy bien conocido cuáles son los tipos celulares que van a participar en cada una de estas condiciones patológicas y que por lo tanto van a estar perpetuando ese fenómeno inflamatorio. Por ejemplo, para el caso de la tiroiditis de Hashimoto, de la diabetes tipo 1 y de la esclerosis múltiple, son los linfocitos Th1. En el caso de la enfermedad de Graves o hipertiroidismo, en el lupus eritematoso generalizado, en artritis reumatoide, pues son los linfocitos tipo Th2, y en el caso de los Th17, pues se ha visto recientemente que tienen un papel bastante importante en lo que es la artritis reumatoide, en la esclerosis múltiple, en obesidad y en diabetes tipo 2. Aquí nada más, bueno, les muestro cómo en el PubMed pues existe una gran cantidad de artículos relacionados con los linfocitos T reguladores en las enfermedades autoinmunes y cómo estos, bueno, son muy importantes para justamente disminuir esas respuestas. Existen una gran cantidad de estos linfocitos, desde los naturales que les mencioné que se originan en el timo, como los adaptativos o inducidos, que son los que se originan ya en la periferia, que pueden ser como tipo TR1, los tipo TR1, los TH3, en el caso de los linfocitos CD8 positivos se les llama linfocitos T supresores, así como también en las células dendríticas podemos tener a las dendríticas inmaduras y a las maduras. Estas se van a caracterizar simplemente porque van a contener o van a secretar ciertas moléculas que van a tener esa capacidad antiinflamatoria. Bueno, con la enfermedad que más he trabajado yo es la enfermedad tiroidea autoinmune, que comprende tanto al tiroiditis de Hashimoto como enfermedad de Graves. Se van a caracterizar porque hay reactividad a la tiroglobulina, a la tiroperoxidasa y al receptor de la TSH. Entonces esto pues resulta en una inflamación y en destrucción de la glándula o bien en un incremento de su función. Como les mencioné, pues se manifiesta como un hipo o como un hiper. Es de etiología desconocida, se sabe que participan múltiples genes y múltiples factores ambientales. Es relativamente común tanto en Estados Unidos, en Europa, como aquí en México. Entonces, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, pues lo que se ha observado es que, bueno, tiene una presencia de autoanticuerpos dirigidos contra la tiroglobulina y la TPO. El tiroides contiene un infiltrado a base de macrófagos, de linfocitos TCD4, de linfocitos B y células dendríticas, que van a formar lo que se ve aquí en esta imagen, que no sé si la alcancen a ver, que se denomina, es como un óvalo relleno de todo ese tipo de células, que para nosotros los inmunólogos lo denominamos como un órgano linfoide terciario. Hay una destrucción progresiva de las células foliculares tiroideas, como pueden ver aquí. Estas que son aquí son los folículos. Bueno, se me olvidó traer una imagen para que vieran los folículos completos.
debido a que se va llenando el tiroides de este infiltrado, va como rompiendo a las células. Además, los tirocitos son capaces de autoexpresar a Fas y Fas ligando, que son receptor y ligando, que entran, bueno, que tienen que ver con la apoptosis. Entonces, de esa manera, estos tirocitos pues van entrando en muerte celular programada. Además, bueno, hay presencia de citocinas proinflamatorias. Y hasta este momento, bueno, cuando hicimos ese trabajo, no se conocía nada acerca del papel de los linfocitos Th17. En el caso de Graves, hay una presencia incrementada de anticuerpos dirigidos contra el receptor de la TSH. Hay un grado variable de inflamación, principalmente lo que va a presentar esta glándula es una hiperplasia, así como también un incremento en la vascularización. También se ha observado que estas personas presentan exoftalmia, no sé si han visto muchas personas que tienen como los ojos un poquito más de fuera, es porque precisamente en el músculo retroorbital también hay una inflamación considerable de estas células inmunes, entonces eso hace que empujen el ojo hacia adelante. Sí, y bueno, esta, como les mencioné anteriormente, está mediada principalmente por los linfocitos Th2 y casi para nada por los Th17. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros planteamos es que las células Th17, pues, al tener un papel muy importante en otro tipo de condiciones inflamatorias, muy probablemente también podrían estar jugando un papel en la ZI. Entonces, quisimos ver si había un aumento de estas, ver qué patrón de citocinas estaba favoreciendo su diferenciación en este tipo de condición y ver si también estas células Th17 eran capaces de estar secretando citocinas proinflamatorias como la interleucina 17 o la interleucina 22. Entonces, primero, pues, caracterizamos a las células, obtuvimos, bueno, se reclutan a los pacientes en este caso, con Hashimoto, con Graves, además como un grupo control. Y bueno, obtuvimos las células de sangre venosa periférica, así como también de algunos pacientes que llegan a operarles del tiroides. Obtuvimos un trocito de ese tiroides y con ese tiroides hacemos una suspensión celular para obtener tanto los tirocitos como las células inmunes que están ahí infiltradas. Entonces aquí, bueno, primero lo que hicimos fue ver si había un porcentaje de células reguladoras, observando que el porcentaje de células reguladoras está disminuido en el caso de los pacientes con la enfermedad autoinmune y está incrementada con los controles, así como también su función. Esos son hallazgos inmunológicos, mediante la técnica de inmunohistoquímica, hicimos cortes en el tejido del tiroides para ver algunos receptores, aquí para CD4, para CD25, para interleucina 17, entre otros. Entonces, bueno, eso es lo que les comentaba que hicimos. Esas son las características de los pacientes. Como pueden ver, bueno, en el caso de tiroides de Hashimoto, deben de tener valores de TSH incrementados en comparación con los de Graves, que lo tienen que tener muy bajito. Los anticuerpos antirreceptor de la TSH muy incrementados en Graves y disminuidos en Hashimoto, y los autoanticuerpos para TPO y TG aumentados en Hashimoto y disminuidos en Graves. Entonces aquí, bueno, hicimos la caracterización mediante citometría de flujo, para lo cual, bueno, al tomar las células de sangre venosa periférica, se hacen unos marcajes cuádruples o triples, se marcan con anticuerpos que ya vienen acoplados a fluorocromos, y de esta manera pues podemos discernir mediante el tamaño y la complejidad de las células, aquellas que son linfocitos en este caso. Posteriormente marcamos los que eran CD3, CD8 para quedarnos solamente con la fracción de linfocitos CD4 positivos, y de estos linfos CD4 positivos le dijimos al equipo que nos dijera qué porcentajes expresaban interleucina 17 para poder saber que eran las células CD4 positivas productoras de interleucina 17. Entonces, como pueden ver, encontramos que los pacientes con tiroides de Hashimoto presentaban un porcentaje, bueno, voy a decir elevado, aunque ustedes van a decirme que es 1.4, pero realmente esas células se encuentran en unas concentraciones o en un número muy pequeñito, entonces hablar de 1.5 de porcentaje, créanme que es un valor bastante grande. En comparación, bueno, pues con el sujeto sano, que prácticamente no tuvo células Th17. Y bueno, simplemente utilizamos como un control positivo, sinoviocitos,
de pacientes con artritis reumatoide, que ya sabemos que expresan este tipo de células. Después lo que hicimos fue determinar las concentraciones séricas de interleucina 17, sin embargo nosotros no fuimos capaces de detectarlos. Esto no nos preocupó porque también en otro tipo de enfermedades que también son inflamatorios y que también son autoinmunes, tampoco han encontrado esta citocina, salvo para esclerosis. Sin embargo, sí que encontramos niveles incrementados de interleucina 22 solamente en Hashimoto, no en Graves, porque como les mencioné, Hashimoto es muchísimo más inflamatorio que Graves. Graves es más de hiperplasia y de angiogénesis. Esas son unas biopsias también que hicimos para ver interleucina 17, es la misma imagen nada más ampliada. En el caso de interleucina 22 se puede ver y prácticamente se ven los folículos rotos, es decir, ya prácticamente no hay folículos. Después lo que hicimos fue ver qué citocinas, bueno, como sabemos, la condición de tiroiditis de Hashimoto ya per se o en el contexto del microambiente ya tiene ciertas citocinas proinflamatorias que pueden estar permitiendo esa diferenciación de los linfos T naive hacia los TH17. Entonces nosotros queríamos ver qué combinación o qué cóctel de citocinas in vitro podrían estar permitiendo esa diferenciación y que más o menos simulara lo que está sucediendo in vivo. Entonces, para eso, pues a las células mononucleares las cultivamos en presencia de estimuladores ya específicos y no específicos, como el PMA, ionomicina y la interleucina 15 recombinante. Y metimos el cóctel de interleucina 23 más el TGF-beta, interleucina 6 más TGF-beta. Después de 5 días recogimos las células, hicimos los marcajes que les mostré anteriormente y observamos esto en el citómetro. Entonces encontramos que el mejor la mejor combinación de citocinas, al menos en nuestro caso o en nuestra población, era el de interleucina 23 más el TGF-beta. Era lo que más nos estaba haciendo que hubiera linfocitos TH17, así como también interleucina 6 sola, ¿sí? Pero solamente para los pacientes con Hashimoto. Aquí, bueno, simplemente es en barras esto. Y luego, bueno, como para ya saber que realmente estas células eran TH17 y que no estuviéramos confundiéndolas con ninguna otra célula, cada población celular contiene un factor de crecimiento específico, entonces en este caso, un factor de transcripción específico. En este caso, para los TH17 es el RORC gamma 2, entonces mediante ensayos de PCR detectamos a este factor de transcripción y observamos que efectivamente las células que habíamos estado estimulando con los cócteles de citocinas estaban proporcionándonos o expresan ese factor de transcripción, por lo cual digamos que confirmamos que realmente esas células eran células CD4 positivas productoras de interleucina 17. Después, bueno, hicimos otro trabajo ahora para demostrar, sobre todo en Graves, que las moléculas bronquiogénicas o ciertas moléculas bronquiogénicas tienen un papel importante en el desarrollo de esta condición. Entonces, bueno, la angiogénesis pues también es un proceso homeostático que principalmente participa en el crecimiento, en la adipogénesis, en la secretización. Sin embargo, de manera patológica, pues va a participar en lo que es la inflamación, en los tumores, en obesidad, entre otros. Tiene ciertas etapas como es la proliferación, la migración, el remodelamiento de las células endoteliales en respuesta a los factores de crecimiento y citocinas. Entonces, existen una gran variedad de factores angiogénicos. Nosotros en ese trabajo nos enfocamos en el factor de crecimiento de endotelio vascular, en las angiopoietinas 1 y 2, y en su receptor, que es el receptor TIE2, que es un receptor de tirosincinasa. Este receptor pues pertenece, como les mencioné, a la familia de receptores de tirosincinasa. Existen dos miembros, que es TIE1, que es huérfano, y TIE2, o TEC, que es el que reconoce a angiopoietina 1, 2, 3 y 4, y en el humano a la 1 y al 2. Y bueno, las angiopoietinas, la angiopoietina 1 se sintetiza por los pericitos en los vasos sanguíneos y se va a unir a TIE2. Una vez que se une a TIE2, se lleva a cabo la vía de señalización downstream, y esta vía de señalización lo que va a hacer es que va a permitir que haya una estabilización del endotelio, es decir, que se mantengan todas las uniones en orden o en homeostasis. Sin embargo,
se ha observado que angiopoietina 2, cuando se une a este receptor, esa vía de señalización lo que hace es que desestabiliza o hace que ese vaso se rompa, por lo tanto haya un mayor crecimiento de esos vasos, haya más angiogénesis y además si ya hay un contexto de inflamación, el VEGF va a estar presente y digamos que va a haber como un sinergismo para que haya más desestabilización e inflamación en ese vaso. Entonces, hasta ese momento existía un escaso conocimiento sobre el papel de la angiogénesis en ETAI y fue por eso que estudiamos esas moléculas. Entonces, bueno, la metodología prácticamente es la misma para todos, se reclutan a los pacientes, se toman las muestras y en este caso, bueno, pues vimos la expresión de TIE2 y sus angiopoietinas mediante inmunohistoquímica y PCR, se obtuvieron los tirocitos para ver la expresión de las angiopoietinas, se separaron los monocitos para ver la expresión del TIE2 por ensayos de Transwell y en el suero determinamos las concentraciones de ELISA, por ELISA, de TIE2, angiopoietina 1 y el VEGF. Las condiciones para que vean más o menos semejantes a los otros pacientes. Y bueno, esto fue lo que encontramos. Nosotros encontramos que los pacientes con Graves eran los que más tenían niveles de TIE2. Encontramos también que tenían angiopoietina 2, angiopoietina 1 prácticamente estaban semejantes con Hashimoto y con los controles. Y para el VEGF que lo usamos nada más como un control pues positivo. Hicimos correlaciones clínicas mediante Pearson y Spearman para ver si estas concentraciones del TIE2 y de angiopoietina correlacionaban con marcadores principalmente como el TSH, como la hormona T4, como los anticuerpos antirreceptor de la TSH, encontrando en todos, como se pueden ver aquí, correlaciones pues positivas, es decir, a más concentración de estas moléculas había más autoanticuerpos, más TSH o más FT4, ¿sí? Después, lo que quisimos ver era que realmente esos tirocitos, digamos, de manera como in vivo o in situ, estuvieran expresando esas angiopoietinas. Entonces, obtuvimos a los tirocitos, hicimos los marcajes, como pueden ver aquí. A TIE2 no lo expresan, sí expresaron angiopoietina 1, angiopoietina 2. Aquí está por citometría de flujo señalizada o gateada la población de los tirocitos y simplemente por RT-PCR hicimos la confirmación, así como también como por inmunofluorescencia. Después, a los monocitos quisimos ver si esos monocitos estaban expresando el TIE2. ¿Por qué? Porque lo que queríamos saber era si esos monocitos TIE2 estaban atravesando o migrando hacia la glándula tiroides a través de las angiopoietinas, porque las angiopoietinas, aunque son moléculas de angiogénesis, también tienen la capacidad como un poco quimiotáctica o pueden estar atrayendo a esos monocitos. Entonces nosotros determinamos la expresión del TIE2 mediante citometría de flujo, observando que efectivamente los pacientes con enfermedad de Graves son los que más expresan el TIE2. Posteriormente, para confirmar que realmente hubiera esa migración de los monocitos hacia la glándula tiroides, hicimos mediante ensayos en Transwell justamente esto. Entonces pusimos condiciones en las cuales solamente había angiopoietina 2, angiopoietina 2 bloqueando a los monocitos con un anticuerpo anti-TIE2, poniendo una condición con angiopoietina 1 y también bloqueando el TIE2 en los monocitos. Entonces nosotros encontramos que efectivamente cuando en la condición solamente hay angiopoietina 2 y se depositan encima los monocitos, estos migran. ¿Sí? En cambio, cuando se pone angiopoietina 1, la migración prácticamente es muy poquita y se observa que hay bloqueo de la migración cuando utilizamos un anticuerpo anti-TIE2. ¿Sí? Esto, fue lo mismo. Y después, lo que nosotros pues pensamos es que en los pacientes con enfermedad de Graves, tienen la exoftalmia, entonces la exoftalmia pudiera estar también como condicionando un poquito más esa enfermedad.
Así como también había muchos pacientes que podían estar activos o no activos, dependiendo de sus autoanticuerpos dirigidos contra la TSH. Entonces, del grupo de pacientes que teníamos con enfermedad de Graves, los dividimos en pacientes activos y no activos, de acuerdo a su grado de enfermedad, así como también en aquellos que tenían la exoftalmia o no la tenían. Esto lo hicimos con ayuda de un oftalmólogo, y entonces observamos que para el caso de TIE2, había un incremento ligero en aquellos pacientes que estaban activos, así como también para VEGF. Fueron las 2 moléculas que nos dieron positivas. Después hicimos, a los pacientes lo que les hicimos fue que el oftalmólogo les dio glucocorticoides para ver si de esa manera se disminuye el fenómeno inflamatorio, y de esa manera pues se puede retraer otra vez el nervio retroocular, perdón por la redundancia. Y entonces observamos cómo estos pacientes, después de seguir su medicación, al cabo de unos meses, pues se observó que las moléculas, por ejemplo TIE2, angiopoietina 2, que eran los que nos interesaba que disminuyeran, se observa que disminuyen. Angiopoietina 1, que realmente es una molécula que debe de estar en condiciones de homeostasis, pues se incrementa. También VEGF disminuyó, al igual que FT4, y los autoanticuerpos también se ve que van disminuyendo conforme el tratamiento va avanzando, o es la progresión del tratamiento. Después de que vimos esto, nosotros también nos preguntamos si en los pacientes con tumores neuroendocrinos pudiera funcionar de una manera semejante, ya que en los pacientes con tumores neuroendocrinos, como son prácticamente pacientes terminales, quizá el hecho de que se disminuyera la angiogénesis podría mínimamente ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Entonces, lo que hicimos fue a ese tipo de pacientes, tomar sus muestras. Esos tumores son unos tumores muy característicos. Tienen su origen en células epiteliales enterocromafines del sistema endocrino difuso. Y bueno, como les mencioné, son tumores ya incurables, es decir, va progresando, hay mucha metástasis, tanto de hueso, de hígado, de cerebro, entonces prácticamente el paciente muere en cuanto se le diagnostican ese tipo de tumores. Sus principales marcadores son la cromogranina, y bueno, hasta ese entonces lo que se estaba utilizando mucho era la terapia biológica de anticuerpos dirigidos contra el VEGF, que también estaban como que intentando que disminuyera esa angiogénesis a través de ese bloqueador. Entonces nosotros pensamos que si VEGF estaba participando, las angiopoietinas 1 y 2 y TIE2 también tenían un papel importante en esa patología, y podrían también diseñarse una terapia dirigida contra esas moléculas. Entonces nosotros, como pueden ver aquí, observamos que en los pacientes con los tumores también tienen incrementado TIE2, tienen incrementado angiopoietina 2 y el VEGF. Cuando separamos a los pacientes en aquellos que tenían metástasis o no, encontramos que los pacientes con metástasis eran los que tenían TIE2 elevado, angiopoietina 2 elevado y ligeramente el VEGF. Después separamos por tipo de tumor, que son los carcinomas y los PETs, y también, aquí encontramos que los carcinomas son los que expresaban un poquito más de TIE2, así como de angiopoietina 2. Y VEGF expresaban igual los pacientes con carcinoma y con PETs, pero no fue significativa esa diferencia. Entonces, ya que habíamos encontrado esto, igual quisimos ver si había alguna correlación con sus marcadores específicos que nos estuvieran indicando que realmente el incremento de estas moléculas tuviera un papel importante en la enfermedad. Entonces encontramos que efectivamente la angiopoietina 2 correlaciona de manera positiva con la cromogranina, tanto en los carcinomas como en aquellos pacientes que cursaban con la metástasis, así también con el 5-hidroxindol.
Después, bueno, observamos también que entre ellas mismas, es decir, entre el TIE2 y la angiopoietina 2, había unas correlaciones positivas. Entonces, de algunos pacientes pudimos obtener muestras de hígado o de páncreas, o dependiendo dónde tuvieran el tumor, y observamos mediante inmunohistoquímica la expresión de TIE2, de angiopoietina 1 y de angiopoietina 2. Hicimos como para confirmar nuestros hallazgos por PCR en tiempo real, la presencia de angiopoietina 2 y angiopoietina 1 en hígado metastásico en comparación con hígado sano, encontrando que pues sí, había más angiopoietina 2 en aquellos hígados con metástasis y una disminución de angiopoietina 1 en esos mismos hígados. Y finalmente, pues obtuvimos de estos pacientes sangre venosa para obtener a los monocitos y determinar la expresión por citometría de flujo de TIE2, encontrando que también estos pacientes con tumores tenían una expresión incrementada de TIE2 en estos monocitos. Y bueno, para corroborar que también estos monocitos tuvieran esa actividad quimiotáctica hacia esos sitios, ya sea de hígado, de páncreas, etcétera, o donde estuviera el tumor neuroendocrino, hicimos los mismos ensayos en cámaras de Transwell, observando que también cuando el estímulo es angiopoietina 2, pues los monocitos muestran un incremento en esa migración. Y bueno, continuando un poquito como que por esa línea, en la obesidad, que bueno, como ya todo el mundo sabe, es el aumento de la grasa corporal debido a un desequilibrio entre el aporte y el gasto energético producido por factores genéticos, dietéticos, entre otros, y que bueno, y que la obesidad se caracteriza por una inflamación crónica de bajo grado y un incremento en los macrófagos en el tejido adiposo, entre otras células. Pues nosotros observamos que cuando se da la condición de la obesidad, el adipocito, que de por sí es un órgano bastante productor de muchas moléculas o adipocinas, nos dimos cuenta que durante la obesidad este adipocito es completamente mayor su producción de moléculas, y entre esas moléculas podemos encontrar moléculas que están dañando o están perpetuando esa condición de obesidad, como serían leptina, como sería el VEGF, serían angiopoietina 2, el TNF-alfa, entre otras. Por lo tanto, al saber esto, pues nosotros pensamos que igual que angiopoietina 2 iba a estar mediando esa angiogénesis que se ve al incrementar la grasa corporal. Entonces, en este tipo de, bueno, ya había habido un estudio demostrando solamente VEGF. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar a pacientes obesos mórbidos. Entonces, a estos pacientes obesos mórbidos se les sometió a la cirugía bariátrica, y entonces los cirujanos nos dieron cortes de tejido de aumento, que es el visceral y subcutáneo, antes y después de la cirugía. Entonces, nosotros encontramos que antes de la cirugía había un incremento de las moléculas, y una vez que, bueno, después de la cirugía bariátrica, aproximadamente 6 meses después, pues prácticamente, si pueden ver, sus adipocitos están muchísimo mejor, ya no tienen ese infiltrado inflamatorio que se observa acá, y por lo tanto la expresión de estas moléculas disminuyó considerablemente. En esos pacientes, bueno, pues medimos algunas hormonas, que son hormonas que están involucradas precisamente con la condición de obesidad, como es leptina, como es grelina, adiponectina y resistina, encontrando niveles incrementados de leptina antes de la cirugía, y conforme pues fue pasando el tiempo tras la cirugía, se observa una disminución. De adiponectina se esperaba lo contrario, lo cual ocurre. De grelina es una hormona que todavía se conoce poco y todavía no está muy bien establecido si se incrementan los niveles o no se incrementan en la obesidad. Y de resistina, que también más o menos marcó un mismo patrón. Y bueno, finalmente determinamos a las moléculas, también encontrando que que había un incremento ligero del TIE2, el cual fue disminuyendo. Aquí bueno.
Pues pudimos obtener también del mismo tejido adiposo que nos dieron los cirujanos, mediante un centrifugado especial a los adipocitos. Entonces, y por otro lado obtuvimos a los macrófagos del estroma. Entonces, marcamos a los macrófagos del estroma con diferentes anticuerpos para ver la expresión del TIE2. Entonces, nosotros encontramos que antes de la cirugía tenían más o menos un 58.7% del TIE2, y conforme fue, bueno, aquí ya se me pasó, y conforme, es que esta se me hace que es yo creo que es la primera, y conforme fue el tiempo que pasó tras la cirugía, el porcentaje de ese TIE2 disminuyó. Del mismo modo, hicimos lo mismo para los monocitos de sangre venosa periférica, y también, como pueden ver aquí en la imagen, de un 93% disminuyó hasta un 34%. Bueno, y lo último, bueno, pues es que también estamos trabajando con menopausia. Como saben, pues la menopausia es el cese de la menstruación debido a una falla ovárica, o que, bueno, ya los ovarios dejan de funcionar, precisamente porque los estrógenos, al decaer, ya no permiten que haya o que los ositos pues sobrevivan y puedan llevar a cabo sus funciones habituales. Entonces, no es una regla general, pero la mayoría de las señoras que llegan a los 45 años y que empiezan a entrar ya en esa etapa de vida, que ocupa más o menos su último pues tercio más o menos, pueden presentar algunos síntomas. Esos síntomas se sabe, bueno, o se sabía hasta hace unos años, que prácticamente esos síntomas eran o iban a ser debido a esa falta de estrógenos, y por lo tanto pues muchos médicos te dan estrógenos precisamente para que se te bajen los bochornos, para que lubriques mejor la vagina, para que no tengas depresión, etcétera. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que la menopausia también cursa con un fenómeno de inflamación crónico de bajo grado. Entonces, ese fenómeno de inflamación de bajo grado es aunado a ese declive de estrógenos. Entonces, esa condición de inflamación también va a estar dada por los linfocitos, va a estar dada por los monocitos y por otro tipo de moléculas. Principalmente, bueno, se sabe que al bajar los estrógenos son la fuente principal de que haya óxido nítrico biodisponible en las venas. Por lo tanto, se mantiene una homeostasis en ellas. Cuando decae esos estrógenos, la biodisponibilidad del óxido nítrico también decae. Por lo tanto, hay una desestabilización en las venas, o en general en el sistema circulatorio, permitiendo que haya una upregulación de moléculas de adhesión, como pueden ser ICAM, PICAM, integrinas, entre otras. Y además a eso, si se le suma que ese fenómeno inflamatorio de que va a haber migración de linfocitos, que va a haber migración de monocitos, y que las mujeres en la menopausia tienden a ganar peso precisamente porque la disminución de estrógenos hace que haya una redistribución de la grasa subcutánea hacia la parte visceral, es decir, siempre las mujeres por lo regular engordamos más de la cadera, precisamente por eso, porque los estrógenos hacen que se cambie los depósitos de acumulación de la grasa subcutánea hacia la grasa visceral. Entonces, todo eso va a estar contribuyendo a esos síntomas, ¿sí? Entonces, y lo más reciente que se sabe es que la depresión y la ansiedad, más que porque se disminuyan los niveles de serotonina, más bien tiene que ver porque hay una sobreproducción de citocinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es estar hiperestimulando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Entonces, al estar superactivando ese eje, digamos que el eje entra como en un estado, como depresivo, o como un estado de que ya no puede responder más. Entonces, eso trae como consecuencia que haya ansiedad y que haya depresión. Sin embargo, les repito, no en todas las personas pues pasa esto, también depende mucho de factores ambientales, de factores genéticos, etcétera. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran aquellas moléculas de adhesión que estaban principalmente participando en esta condición y que se pudieran asociar con algunos de estos síntomas. Entonces, nosotros estudiamos moléculas de adhesión, como es ICAM principalmente, y aquí nosotros tomamos a señoras en la posmenopausia, tanto temprana como tardía. En la temprana son de 1 a 5 años y tardía más de 5 años, y observamos que las señoras que tienen
la posmenopausia tardía expresan muchísimo más ICAM. Además, medimos una molécula que es CD62L, que la expresan los linfocitos y los neutrófilos, y también encontramos que las posmenopáusicas tempranas expresan muchísimo más esta molécula. Estudiamos también integrinas como CD11C, encontrando que también en la posmenopausia se encuentran un mayor incremento de monocitos que expresan CD11C o la integrina alfa 1. Así como también se encuentran incrementadas las moléculas de TNF-alfa de membrana. Encontramos también que hay un incremento en los niveles séricos de ICAM en estas señoras, y lo que nos llamó la atención es que encontramos que hubo asociación de la expresión de C62L del receptor de la interleucina 8, principalmente con lo que son los bochornos y con la depresión. Por lo tanto, pues nosotros pensamos que realmente ese fenómeno de inflamación de bajo grado es lo que realmente está contribuyendo a todo este tipo de manifestaciones clínicas y subclínicas de estas señoras. Además, pues tenemos unos trabajos adicionales por allí, en donde les medimos el grosor de la íntima media de la carótida, para también observar si este incremento o el incremento en el grosor de esta, que además, tiene o conlleva a un riesgo cardiovascular, también se asocia al padecimiento de alguno u otro síntoma, encontrando que sí, que efectivamente muchas de aquellas señoras que presentan ciertos síntomas como bochornos o como depresión, están como que más relacionadas o son como más susceptibles a desarrollar enfermedad cardiovascular. Y por mi parte pues sería todo, es nada más un esquema de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Nicté, por tu plática. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta que hacerle a la doctora? Oscar. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si en los pacientes con obesidad que evaluaron, no evaluaron alguna citocina proinflamatoria o implicada en inflamación, puesto que como es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, obviamente va a haber infiltrado en el tejido graso y no probablemente hay moléculas proinflamatorias. ¿No evaluaron en pacientes? Sí, se evaluaron las típicas interleucina 6, el TNF-alfa, también evalué la interleucina 17 pensando que la iba a encontrar, pero esa sí fue negativa, fue indetectable. Y la otra que determiné que es la interleucina 33, que esa tiene un papel dual, que es como medio proinflamatoria, pero también se sabe que puede estar incrementada de manera como regulando esos mecanismos. Con lo que viene siendo artritis reumatoide, es donde tiene ese papel, que es como más bien regulador. Sin embargo, los últimos trabajos sobre la interleucina 33 hablan mucho con los linfocitos tipo 2 inmunes, que no sé si has escuchado, que son otro tipo de linfocitos, pero son linfocitos innatos. Pues pareciera que tienen características muy semejantes a los basófilos, sin embargo, digamos fenotípicamente hablando, se clasifican como en 4 tipos. Y hay los que se reconoce que se expresan durante la obesidad y que están invadiendo el tejido adiposo, pues son una clase específica y que son productores de interleucina 33 e interleucina 13. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Eugenio, y allá atrás Lucy. También está César. Bueno, muchas gracias y antes que nada felicitar a la doctora, es mucho trabajo, son muchas cosas y muchas felicidades. También, yo nada más quería, no sé si me perdí poquito, preguntar si también midieron los factores de crecimiento, ya que también están involucrados, y nada más vi un poquito más sobre las interleucinas, pero no sé si también los factores de crecimiento también los midieron, sobre todo en el de Graves. No, factores de crecimiento como
FGF, VGF, Ajá. no. Yo lo único que metí fue el VGF, pero ese lo consideramos porque como ya estaba estudiado como un control positivo. Nada más como para asegurarme que realmente mis pacientes con Graves pues iban a expresar ese marcador y que realmente había como angiogénesis allí. Pero fue el único. Los demás, bueno, como tienen otras funciones, no los determiné. Bueno, muchas gracias, felicidades. Gracias. Buenas tardes, doctora. Bueno, igual, felicidades, el trabajo es muy, pues, muchos resultados. Muchas gracias. Sobre todo mi pregunta va encaminada a la última parte que presenta, sobre qué relación hay o cuál fue el fundamento que se toma, por ejemplo, para evaluar lo que son las citocinas, o cómo está relacionado esto con lo que es depresión y ansiedad, porque bueno, sabemos que los principales factores que pueden desencadenar eso, bueno, son tanto los niveles hormonales, pero bueno, finalmente tiene un efecto sobre cantidad de neurotransmisores que se puedan estar liberando, como la serotonina o cualquier otro. ¿Cuál sería como la relación que hay entre citocinas y lo que es estrés o la ansiedad? Es lo que comentaba un poquito. En las mujeres en la menopausia van a tener ese fenómeno de inflamación de bajo grado. Ese fenómeno de inflamación lo que va a estar haciendo es que haya una superproducción de citocinas. Las citocinas se pueden clasificar, bueno, de varias maneras, pero una clasificación así, para entendernos un poquito más fácilmente, sería en citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias. Entonces, las proinflamatorias, pues es la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa, el interferón, la interleucina 33, interleucina 17, interleucina 22, interleucina, 33, la 13 actualmente, y bueno, alguna otra que se me está escapando por allí. Entonces, como ya más o menos pues tenemos en mente ese perfil de citocinas, lo que suponemos es que esa citocina, bueno, lo que ya se sabe y que está bien descrito es que esas citocinas que son proinflamatorias van a estar, no me traje una imagen, pero existe, es el hipotálamo, hipófisis y adrenal. Entonces, ese eje está coordinando, es decir, las hormonas que se generan en la hipófisis activan en el hipotálamo, estimulan a la hipófisis, y las hormonas que se producen en la hipófisis estimulan adrenales. ¿Sí? Entonces, de esa manera, bueno, y claro, adrenal, pues estamos hablando de cortisol, y cortisol es un estimulante de citocinas proinflamatorias. Entonces, de esta manera, si las señoras en la menopausia tienen incrementadas las citocinas proinflamatorias, quiere decir que esas citocinas proinflamatorias son capaces, a su vez, de estar estimulando al hipotálamo directamente. Entonces, esa hiperestimulación del eje HPA, que se denomina así, hace que ese eje HPA como que sea incapaz de seguir como que respondiendo más y más y más. Entonces, se desencadena justamente lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés. Eso, bueno, digamos, de manera muy general, así es como es el esquema que se está manejando, aunado a los niveles disminuidos de la serotonina. Hay otra vía, por ejemplo, que también se habla mucho y que no involucra a las citocinas, más bien involucra a una enzima que se llama 2,3-hidroxi deshidrógeno, es la IDO, se me olvidó el nombre completo, 2,3-hidroxi, no me acuerdo qué, pero bueno, es la enzima que participa en el catabolismo del triptófano. El triptófano pues es un factor muy importante para la sobrevivencia de los linfocitos y de células dendríticas. Entonces, ya se ha observado, y hay algunos estudios por ahí descritos, que los pacientes o las señoras en menopausia que sufren de depresión principalmente, pues tienen disminuido esta enzima. Entonces, digamos que ya existen ahorita pues 3 vías que te están determinando causas o consecuencias de la depresión. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Sí. Por acá de este lado, Susi, con el doctor Eugenio. Doctor, voy a hacer una pregunta un poquito más técnica, no soy de esta área. Veo las gráficas y quisiera entenderlos un poquito mejor, cómo agrupan. ¿Qué son puntitos rojos? ¿Qué son puntitos negros? Y las gráficas de barras. Sí.
Bueno, en citometría de flujo, bueno, ustedes que son físicos van a entender muchísimo mejor. El citometro de flujo, pues es un equipo que ocupa láseres, principalmente pueden ser 3 o 4 láseres. Entonces, a través de ese sistema de láseres y de sistema de óptica, pues podemos nosotros hacer pasar una suspensión de células. Entonces, el citómetro es capaz de, cuando le pasamos esa suspensión de células, de ir contando célula por célula o evento por evento, como el equipo le denomina. Entonces, el citómetro nos da opción a manejar ese tipo de gráfico y ese se llama dot plot y este histograma. Entonces, en el dot plot, cada puntito pues equivale como a un evento, es decir, a una célula. Entonces, si se fijan, aquí tengo las letras, aquí side scatter, y en la otra sí se veía el forward scatter. Entonces aquí siempre, bueno, se pueden cambiar, pero por lo regular se maneja side scatter y forward scatter, es decir, se pueden los eventos o las células, nosotros las vamos a, bueno, con los voltajes, nosotros vamos a, o el equipo nos va a permitir a través de los voltajes estar situando a las células por su tamaño y por su complejidad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros en este dot plot de side scatter contra forward scatter determinamos esa población, nosotros gateamos o, bueno, la seleccionamos a través de unos marcadores que tenemos también ahí en el software. Entonces, bueno, mejor por el doctor Oscar, que es biólogo. ¿Esta frontera se hace manual o es algo automático? No, es que es un software. Entonces, ya, o sea, el sistema de flujo está acoplado a un software. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el Fax Canto 2 y el software es el Fax Diva. Entonces, ya es un software en donde en la pantalla me permite diseñar esos dot plots, esos histogramas, y tiene, digamos, como, hagan de cuenta como si fuera un Photoshop. Entonces, tiene como que una barra de herramientas y tú puedes ir seleccionando, ir poniéndole las letritas y todo eso, ¿sí? Pero, digamos, los eventos y todo eso, mediante los voltajes que tú vas moviéndole de fluorescencia en el software, pero, digamos, de lo que está pasando en el equipo, es lo que tú vas obteniendo ahí. Es decir, yo no puedo pintar ni los puntitos ni los histogramas. Yo nada más puedo mover el lugar donde donde yo quiero que aparezcan, ¿sí? Entonces, una vez que yo mediante los voltajes ya seleccioné o situé mi población por complejidad y por tamaño, donde yo creo que debe de ir. Por ejemplo, aquí son neutrófilos, me parece, sí, esos son neutrófilos. Entonces, pues las personas que ya sabemos citometría o que tenemos ya bastante tiempo usando citometría, al meter una muestra de sangre completa o de células separadas por Ficol-HIPAC, pues ya sabemos inmediatamente dónde se sitúan los linfos, los monocitos, los neutrófilos. Entonces, en este caso, yo hice una purificación de las células mononucleares que las separé mediante gradiente por Ficol-HIPAC. Todavía hice una sedimentación adicional con Dextran. Entonces, con esa sedimentación, pues obtuve los neutros. Como pueden ver, todavía hay un poquito de suciedad con otras células, pero bueno, yo sé que esa es mi población de neutrófilo. Entonces, una vez que yo le digo al equipo que esta es mi población, yo después, como esas células estaban ya marcadas con los anticuerpos acoplados a fluorocromos a diferentes moléculas según lo que yo quería, en este caso CD62L, pues entonces yo le digo a mi equipo que a través de un histograma me indique el porcentaje con que se expresa esa molécula. Entonces me da este pico. Obviamente, cuando se hacen estos marcajes, previo a que yo meta mi tubito problema o mi tubito marcado con mi molécula de interés, se tienen que hacer una serie de calibraciones con cada uno de los fluorocromos que tú vas a utilizar. Yo en este caso solamente utilicé me parece que en FITSI, es decir, en fluorescencia verde. Entonces yo lo que hice previo fue utilizar unas perlas sin marcar y unas perlas marcadas con un anticuerpo que nada más iba acoplado a FITSI pero que no reconocía nada. Entonces de esa manera yo digamos que calibro mi equipo o le digo a mi equipo que de aquí para acá, es decir, de donde está este marker para acá, es mi fluorescencia positiva y de aquí para acá mi fluorescencia negativa. Es decir, cuando yo meta mi tubo problema, pues, si me sale una fluorescencia aquí, quiere decir que ese tubito o esas células no están expresando esa molécula. Conforme mi pico me salga de aquí para acá, me van a estar expresando esa fluorescencia y obviamente entre el pico sea más alto o más hacia la derecha,
voy a tener más fluorescencia o menos fluorescencia. Entonces, si se fijan, aquí tengo de porcentaje un 90% y 12. Si me voy a salir, aquí por ejemplo tengo un pico un poquito más hacia la derecha, y si se fijan, la fluorescencia se fue hasta 3000, perdón, aquí es 1000, ay no veo, 1219, perdón, y aquí es 3738, ¿sí? El porcentaje más o menos se mantiene. No sé si me expliqué. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Nicte, yo tengo una pregunta. Sí. Técnica. Por ejemplo, en el caso de tus pacientes, tú mencionaste que hicieron biopsias. Sí. ¿Esos ya los habían tratado o les habían dado extirpación o les habían dado tratamiento con yodo radiactivo? Depende. A los de Hashimoto, por lo regular ya estaban con algo de tratamiento, como no respondían. Bueno, esos son trabajos que hice en España. Entonces, en España, a diferencia de México, la cirugía prácticamente se lleva, o sea, digo, si el paciente no mejora, prácticamente es cirugía. En cambio, aquí en México, a los pacientes ni con Hashimoto ni con Graves les hacen cirugía. Es muy poco los que se someten a cirugía. Allá sí, entonces allá en cuanto, digamos, había como resistencia al tratamiento, inmediatamente se pasaban a cirugía, entonces pues podíamos obtener, digamos, o todos los dos lóbulos o un lóbulo. O sea, la glándula. Ajá, sí. Entonces aquí en México se trata con yodo. Sí, a los Graves, y a los otros se les da la terapia de reemplazo. Perdón, al revés, la terapia de reemplazo. La de reemplazo estás hablando que es la las hormonas. Con hormonas. Sí, es que para tiroides de Hashimoto, como no tienes la función, entonces nunca vas a tener hormonas. Entonces tienen que dártela ya de manera permanente. Y cambio para Graves, sí tienes la hormona, pero digamos está como inhibida. Entonces tienen que estimulártela y justamente por eso te dan el yodo. Okay. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta a la doctora? ¿No? Bueno, entonces procedemos a entregar su constancia, la cual dice, en el marco del segundo coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología CICIT 2014, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Nicté Guadalupe Figueroa Vega por su valiosa participación como ponente con la conferencia titulada Aspectos inmunológicos en las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, efectuada en el marco del segundo coloquio de Investigación en Ciencia y Tecnología 2014. Demos un aplauso a la doctora.